patria se abre la sesión. El acta de la sesión 41 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 42 ordinaria, queda a disposición de los señores y señoras diputados. Señor secretario, va a dar lectura a la cuenta. Subió corriendo, Presidenta. Sí. Presidenta, primero hemos recibido una comunicación del presidente del Consejo Minero, señor Joaquín Vilarino, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de la comisión. Sin embargo, ello informa a través de su oficio no tener observaciones a la iniciativa legal y que por tratarse de un proyecto de ley que está orientado a la mediana minería viene a solucionar problemas reales, por lo cual dan su apoyo al proyecto de ley. Una comunicación de la señora asistente, el subsecretario de Minería, mediante el cual excusa la asistencia del subsecretario señor Pablo Terraza por motivos de agenda, y en su representación nos acompaña don Felipe Curio, que ya es conocido por todos nosotros. Quiero poner acento en el tercer punto de la cuenta, es un oficio de la Contraloría General de la República, respuesta a un oficio nuestro 214 de esta comisión, mediante el cual nosotros el año 18 presentamos un reclamo ante la Contraloría por la inasistencia del señor gerente general del ENAMI a una sesión en la cual él se encontraba invitado. ¿Por qué pongo acento en este oficio? Porque la Contraloría consideró adecuado el procedimiento del artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional frente a la inasistencia de personeros de empresas del Estado cuando han sido invitados por una comisión legislativa. Eso es lo que quiero llamar la atención, porque el procedimiento normalmente nosotros lo hemos tomado para las comisiones investigadoras y las citaciones. Y sin embargo la Contraloría consideró que invitado un personero de una empresa del Estado, él tiene la obligación de asistir. No le aplicó sanción porque posteriormente asiste en la sesión del 2 de agosto y el presidente Marco Espinosa en aquella oportunidad consideró que se había cumplido con el objetivo de la sesión y esos fueron los considerandos de la Contraloría. Pero lo interesante y lo importante es que hace aplicable el artículo 10 para nuestros invitados. No, Señora Presidenta, qué buen precedente. sí, lo repartí a todos los secretarios de comisiones. Están en sus correos electrónicos. El oficio 46 también del presidente del Comité de Evaluación de la Ley, diputado don Pablo Lorenzini, mediante el cual solicita el informe respecto a las leyes que consideren de mayor interés en esta comisión, con objeto sean analizadas más adelante por este departamento. Le propongo, Presidenta, que la Secretaría prepare 2 o 3 propuestas y las veamos en la sesión de mañana y la comisión pueda tomar una decisión. Okay. Y finalmente, don Héctor Gutiérrez, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, lo hemos incluido en el listado de audiencia, está pidiendo audiencia sobre el tema de los medidores. Todas estas comunicaciones están en los correos electrónicos de usted. Eso es todo, señora Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? Bueno, entonces, estas... ¿Sí, diputado Velázquez? Gracias, Presidenta. Buen día. Tiene que ver con la discusión del proyecto de establecer royalty, el cobre y el litio. Hay una audiencia pendiente que es el presidente de la Asociación de Municipios del Norte, como para que establezcamos fecha al final y pronto lo traigamos también a votación el proyecto. Secretario. Gracias, Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Lo voy a decir en positivo y no voy a utilizar el término lamentablemente, pero las urgencias puestas por el Ejecutivo al proyecto de ley que modifica la ley de cierre de faena y a la lectura de la cuenta de la sala del día de hoy en que se ingresa el proyecto de geotermia, que también viene con suma urgencia, va a postergar legal y reglamentariamente las audiencias y la votación del proyecto de royalty, salvo que la señora Presidenta y la Comisión considere que en algún momento tengamos un espacio vencidas estas urgencias que son la verdad que son de corto plazo, estamos hablando de 15 días. Ese es el escenario hoy día, don Esteban. No, gracias, Presidente. Y diputado, de hecho, recordemos que nosotros tomamos un acuerdo donde la prioridad, por lo menos este año, es resolver el problema de los medidores. Entonces yo creo que voy a tener que conversar con cada uno de ustedes para tomar un acuerdo si es que vamos a poder sesionar el día lunes. Porque de lo contrario, con 2 proyectos con suma urgencia, vamos a ir dilatando, chuteando, y se puede dilatar, y yo creo que eso es lo que ninguno de nosotros queremos. ¿Podemos tomar acuerdo? Sí, claro.
¿sí? Es No, quórum. para lunes en Santiago no. Necesita Se supone que diputados. 7. No, ahí necesita 7 diputados. Pero yo creo que lo voy a hacer de manera personal, voy a conversar con cada uno para poder explicarle en detalle y con mayor claridad para que podamos estar conscientes de que vamos a tener que hacer un doble esfuerzo para poder avanzar con esa prioridad que cada uno tiene como convicción. ¿Alguna otra palabra en puntos varios? Sí. Ya, entonces esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras con urgencia calificada de suma. Y para estos efectos se ha invitado al ministro de Minería, señor Valdo Procuriza, que entiendo que se excusó, y que nos acompaña don Pedro Felipe Curia. También el director nacional de Cernagiomí, el señor Pablo Rivas Muñoz, lo acompaña el fiscal de servicio, señor Adolfo Domeico Letelier, al intendente de seguros, el señor Daniel García, al presidente de la SONAMI, el señor Diego Hernández Cabrera. En su representación asiste el vicepresidente de la SONAMI, el señor José Miguel Ibañez, y la señora asesora, señora Paulina Riquelme. Bienvenidos. Y también el presidente ejecutivo del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino, el cual ha recibido su excusa. Entonces, vamos a iniciar la ronda de exposiciones con la SONAMI, ¿ya? Quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros invitados. Muchas gracias por asistir a la Comisión de Minería y Energía. Y sin tanto preámbulo, le doy la palabra entonces al representante de la SONAMI. No sé si el vicepresidente, ¿sí? Ya. Don señor José Miguel Ibañez tiene la palabra. En la base del micrófono. ¿En la base del micrófono? ¿Se enciende? Ahí está. Perfecto. ¿Tiene una presentación? Sí. Sí. Gracias, Pablo. Disculpa. Corriendo como que no estoy con buen Sí, voy a subir está muy frío. El ambiente no está frío, está frío la discusión. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tenemos una presentación que explica brevemente la experiencia que hemos tenido con esta ley desde un punto de vista de la Sociedad Nacional de Minería y nuestros principales comentarios. Bueno, desde que entró en vigencia esta ley, la 20.551, se han venido observando dificultades en su implementación que en gran medida se focalizan en el segmento de la mediana minería. Nosotros en ese sentido estamos valorando mucho la iniciativa del Ejecutivo de considerar esta propuesta de modificar algunas mejoras importantes a la ley de cierre. En particular destacamos los siguientes aspectos de este proyecto. Propone soluciones a dificultades prácticas que se han enfrentado en la industria minera durante los 6 años de vigencia de esta ley. Identifica dentro de las principales dificultades la disponibilidad y falta de flexibilidad de algunos instrumentos financieros existentes para cumplir con la obligación de constituir las garantías financieras conforme la ley lo pide. Con esta aprobación, las empresas mineras podrían tener acceso a instrumentos financieros que no copan la capacidad de crédito de las compañías, que lo voy a explicar más adelante, y la incorporación específicamente de las pólizas de seguro, por ejemplo, permitiría aumentar la tasa de cumplimiento en constitución de garantías financieras en el marco de esta ley 20.551 por parte de las compañías mineras que, como vamos a ver, no muchas han podido cumplir. Las características de la mediana minería, para los que no estén muy familiarizados con ella, y a la luz de esta ley 20.551, esta ley fue elaborada sin, digamos, considerar en profundidad algunas circunstancias que día a día la mediana minería tiene que abordar.
Las particularidades de la mediana minería son básicamente una mayor sensibilidad o vulnerabilidad al ciclo de precios del mercado del cobre, costos comerciales asociados a dificultades de exportación. Los medianos mineros tienen que juntar producción de varios meses para poder exportar, por lo general a través de la ENAMI. Tiene dificultades en acceder al mercado financiero formal. En su gran mayoría los capitales de estas empresas son nacionales y de empresas familiares. La gran minería realiza campañas de exploración y prospección de gran envergadura en yacimientos masivos, cuestión que permite determinar vías útiles de mayor extensión, ¿no? Esto es importante. La mediana minería opera yacimientos que son más pequeños, que están alojados en vetas o lo que se llama en estrato ligado, que están ubicados preferentemente en la cordillera de la costa. La gran minería está ubicada preferentemente en la gran cordillera de los Andes, ¿eh? Y estos yacimientos ubicados en la cordillera de la costa son caros de prospectar y difíciles de dimensionar porque por su forma. Son pequeños, de altas leyes, pero pequeños y de formas muy erráticas. Lo que explota la gran minería son masivos. Cuando usted, Presidenta, realiza algunos sondajes, infiere fácilmente la continuidad. Acá es bastante más difícil. Bueno, y lo que lleva, en definitiva, a que es más difícil justificar días útiles de mayor extensión en los yacimientos de la mediana minería y en la mediana minería como industria. Lo anterior incide directamente en la determinación de las cuotas de las garantías financieras que tienen que ver con la vida útil de los proyectos, que cuando cuentan con una mayor vida útil son dispuestas en un periodo mayor de tiempo. Esto realza la necesidad de abordar una modificación integral a la ley, incorporando particularidades de cada segmento de la minería, en este caso de la mediana. Aquí tenemos costos de planes de cierre aprobados correspondientes a la mediana minería. Vemos que tenemos valores que van desde las 183.000 UF. En la columna además a la derecha son dólares, no se ve muy bien, pero estamos hablando de 31 millones de dólares, 51 millones de dólares. Son post cierre, sorry. Es que en realidad esos valores que ustedes tienen, los 183.000 o ese 1.055.000 UF, son aproximadamente 48 millones de dólares. Como ven, son cantidades bastante significativas para este rubro de empresa. El mensaje del proyecto contiene una serie de referencias que evidencian los problemas que ha tenido la implementación de la ley, donde destaco algunos de estos aspectos que menciona el mensaje, que el sector de la mediana minería es el más perjudicado, dado que no cuenta con el respaldo financiero suficiente que le permita, por una parte, cumplir con su plan de cierre y, por la otra parte, operar su faena. A diferencia de los grandes proyectos mineros que cuentan con un gran patrimonio propio y además tienen la capacidad crediticia mucho mayor, las operaciones mineras medianas dependen de los créditos bancarios para poder operar. Al usar la línea de crédito para garantizar el plan de cierre correspondiente, pierden parte de la línea de crédito destinada a su operación en poder constituir las garantías. Otras dificultades que enfrentan las medianas mineras es la alta tasa de interés que le imponen los bancos para emitir las boletas de garantía o las cartas de crédito stand-by correspondientes. Al 29 de octubre, 109 proyectos con régimen ordinario o transitorio cuentan con su plan de cierre aprobado, de los cuales solo 91 han constituido garantías financieras conforme a lo que exige la ley, y los 18 proyectos que no han constituido su garantía pertenecen a la mediana minería. La relación de este proyecto con la mediana minería. Según la experiencia de la mediana minería, se detecta que la falta de flexibilidad de los instrumentos en la práctica no responde a la realidad del sector. Esta ley fue diseñada para crear, en teoría, ¿no es cierto?, flexibilidad en la disposición de los instrumentos financieros para constituir las garantías, según la etapa que se encontraba el proyecto de su vida útil, y se definieron instrumentos A1, A2 y A3,
dependiendo de su grado de exigencia, de inmediatez. A la fecha, los únicos instrumentos financieros que en la práctica el Cernagiomín ha aceptado han sido los instrumentos A1, que voy a explicar más adelante cuáles son, que son mayoritariamente boletas de bancarias de garantía y en menor medida cartas de crédito stand-by. La constitución de las garantías en el tiempo y formas señaladas por la ley exige tener liquidez y capacidad crediticia por los altos montos de valorización de los planes de cierre, situación que no corresponde a la realidad de la mediana minería por lo general. Lo anterior se traduce en la dificultad que encuentra la mediana para cumplir con las exigencias legales, ya que no cuenta con esa liquidez o ese respaldo de líneas de crédito suficiente. Y a raíz de la falta de flexibilidad de instrumentos de garantía, se generan consecuencias que son gravosas para la industria. En el escenario actual, como decíamos, se pueden constituir instrumentos de tipo A1, A2 y A3, pero en la práctica, como pueden ver ustedes en esa tabla, todas las garantías que están constituidas son del tipo A1, que son boletas de garantía bancaria, son cartas de crédito stand-by, que en el fondo utilizan algunas empresas que pueden tener base fuera de Chile, pues es el equivalente a una boleta de garantía, o certificados de depósito, que en el fondo es caja. Aproximadamente el 30% de las faenas mineras de este universo que está aquí, que son 3.000 millones de dólares que están, digamos, o de líneas de crédito o de caja directamente inmovilizados, corresponden a la gran minería, que a su vez representa un 85% del monto total garantizado. Por su parte, el restante 70% de la faena se componen de la mediana minería. En particular, este proyecto propone las siguientes modificaciones. Incorpora las pólizas de garantía a primer requerimiento dentro de los instrumentos de categoría A1. La renovación, sustitución o reemplazo de los instrumentos financieros mantenidos en custodia debe ser previamente aprobado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, no bastando simplemente ser informados como lo establece actualmente la ley. Y tercero, establece que aquellas compañías cuyo plan de cierre fuera aprobado bajo el régimen transitorio se podrán eximir de la primera auditoría periódica. Sin perjuicio de ello, deberán actualizar su plan de cierre en el mismo plazo que hubiese correspondido realizar la auditoría periódica. ¿Cuáles son necesidades que nosotros vemos en futuras modificaciones? Esta iniciativa actual se ha centrado, y es algo muy importante, en la falta de flexibilidad de instrumentos financieros, pero digamos, y con la incorporación de las pólizas se resuelve el problema en una forma urgente, pero también hay que trabajar simultáneamente en la elaboración de una póliza tipo y que ésta sea aprobada por la autoridad financiera. Consideramos la necesidad de trabajar en una modificación integral que se haga cargo de todas las dificultades que ha tenido la puesta en marcha de esta ley, incluyendo la incorporación de mecanismos para incentivar y facilitar la implementación de cierres parciales durante la operación de la operación minera. Sugerimos que se continúe con el levantamiento y diagnóstico de las dificultades prácticas que se han detectado en la implementación de la ley para perfeccionarla y ajustarla a la realidad de la mediana minería. Las futuras modificaciones a la ley requieren de un trabajo a largo plazo y que considere a todos los actores involucrados en el cierre de faenas mineras, donde nosotros como Sonami estamos disponibles para participar en todo lo que se necesite. Vemos que de la experiencia de nuestros asociados hay algunos aspectos que debieran estar incorporados en futuras modificaciones. Proponemos que se considere la necesidad de revisar los plazos establecidos en la ley para constituir las garantías financieras según la vida útil del proyecto. Proponemos que
se regula expresamente un mecanismo para constituir la garantía financiera en casos de proyectos existentes que contemplen una continuidad operacional, es decir, el plazo para poner a disposición la primera cuota y su vinculación con las cuotas ya constituidas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un proyecto que estaba aprobado y tenía un plan de cierre y se establece un nuevo proyecto, hoy día se considera lo que técnicamente es un encadenamiento. Supongamos que un yacimiento estuvo detenido una cantidad de años y luego retoma su marcha y tiene una vida útil que pudo establecer luego muchos trabajos. Actualmente el criterio que prima es que se hace un encadenamiento hacia atrás de estos plazos, que a la larga restringe la vida útil práctica que al yacimiento le queda, y de un punto de vista financiero lo obliga a poner estas garantías con una mayor celeridad. Sugerimos también evaluar la forma en que se realiza el cálculo de la vida útil en aquellas faenas que cuentan con más de un yacimiento minero con una explotación secuencial. ¿A quién nos referimos? Por ejemplo, los yacimientos de la mediana minería que les explicaba recién, está ubicado en la cordillera de la costa, son por lo general yacimientos pequeños, de alta ley y son bastante heterogéneos. No es un yacimiento único y masivo. Entonces, hoy día, la aplicación de un punto de vista de la vía administrativa para determinar la vida útil de estos yacimientos considera, si yo voy a explotar un yacimiento pequeño y otro a continuación, la vida útil solamente se calcula del yacimiento que tenga una mayor vida, no de la suma de los yacimientos. Creemos que eso es algo que hay que estudiar y ver cómo reflejar de mejor forma la realidad. Y también está el caso de las plantas de tratamiento que, si bien no tienen un yacimiento asociado, por muchos años han venido comprando minerales, procesándolos y disponiendo del producto procesado, donde tampoco existe una claridad en la determinación de la vida útil de ese tipo de faenas mineras. Bueno, como conclusiones, nosotros valoramos el trabajo que se ha realizado por el Ministerio de Minería en el diagnóstico de la problemática. Reconocemos que hay significativos avances en perfeccionar esta ley, sobre todo lo que se refiere a aportar flexibilidad a los instrumentos financieros disponibles. Consideramos que la relevancia del proyecto de ley para Sonami es fundamental y pensamos que se debe tener presente que cuando se cuente con la reforma al reglamento de la ley de cierre de faena, se contemplen los requisitos y condiciones que debe tener la póliza, de manera que esta modificación pueda operar en forma expedita y no quede trabada en un papeleo que a veces dura mucho más de lo que uno piensa. Destacamos que existen aspectos contenidos en la ley y su reglamento que deben ser mejorados, y para ello Sonami se encuentra a disposición para realizar un diagnóstico y aportar la discusión y eventualmente proponerle futuras mejoras. Y el perfeccionamiento íntegro de la ley va a permitir el resguardo de sus objetivos, que son mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera y otorgar el debido resguardo a la vida, a la salud, a la seguridad de las personas y el medio ambiente. Eso es, en términos generales, nuestra exposición. Muchas gracias al vicepresidente Sonami. Le vamos a ofrecer la palabra ahora a el intendente de Seguros, don Daniel García. Vamos a escuchar a todos los invitados y al final vamos a hacer una ronda de preguntas por parte de los diputados. Don Daniel. Casi. Casi. Vamos a ir a buscar un técnico, si usted quiere empezar la presentación sin el PowerPoint, pero Sí. en un minuto llegaría él a hacer la conexión. Ok. Yo creo que está extendido. Si es que lo sacas de ahí, lo extiendes para acá. Ahí está. Perfecto. Súper. Gracias. Muy bien.
Ahí está. Ya. Ahí sí. Muchas gracias, señora presidenta, por la invitación. Me acompaña en esta oportunidad Marco Jaque, que es jefe del Departamento de Regulación de Seguros y que es parte del equipo que está en permanente comunicación con el SENAGIOMIN en el proceso que le corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero, que es la validación de la idoneidad y suficiencia de las garantías para el cierre de las faenas mineras. Y lo que venimos a explicar nosotros en función del requerimiento que se nos había planteado es lo que nos corresponde a nosotros como Comisión para el Mercado Financiero, que es hablar de las características del seguro de caución o garantía primer requerimiento. En consecuencia, la síntesis de lo que le venimos a plantear está dado por, primero, una descripción de la labor que lleva a cabo la Comisión para el Mercado Financiero. Esta era anteriormente la Superintendencia de Valores y Seguros. A partir de hace un año cambió la institucionalidad y que desarrollamos en conjunto con el SENAGIOMIN en cuanto a calificar, como decía, la idoneidad y suficiencia de las garantías. Segundo término, nos vamos a referir a las características de las pólizas de seguro de caución o primer requerimiento y los criterios que se han definido por parte de la Comisión para el Mercado Financiero en cuanto a su aplicación. En tercer aspecto es que nos vamos a referir en términos generales a algunos problemas que se detectaron en el pasado con las coberturas de seguros de este tipo, de primer requerimiento, y cómo la Comisión para el Mercado Financiero ha resuelto para ir cerrando esa brecha. Y finalmente algunas consideraciones técnicas respecto del proyecto. Respecto al rol de la calificación de garantías para el cierre de faena, la ley, ya está dicho, la ley 20.551 del 2011, en su artículo 54, establece las facultades de calificación de suficiencia e idoneidad de las garantías que deben constituir la empresa, como se explicó hace un momento, fijando responsabilidades en SENAGIOMIN y a la CMF. De hecho, el artículo 54 habla expresamente de la idoneidad y suficiencia de la garantía será calificada en conjunto por el servicio y la Superintendencia de Valores y Seguros, o ICMF, y de acuerdo a la naturaleza de los instrumentos propuestos, los que podrán delegar dicha función en organismos técnicos públicos o privados que determinen para tales efectos. Entonces, como primer aspecto que es importante destacar, que esta no es una función que esté en el core del objetivo legal que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, por cuanto no se relaciona específicamente un mercado regulado por nosotros, valores y seguros, y en un par de meses más también bancario, y además supone pronunciarse sobre operaciones e instrumentos específicos. O sea, lo que queremos plantear acá es que esta es una función atípica a las que normalmente desarrolla la Comisión para el Mercado Financiero. En ese contexto, nos queremos referir ahora a cuáles son las características específicas de las pólizas de garantía a primer requerimiento. Y hay que volver un poquito atrás al año 2013, cuando se modificó, después de varios años, el Código de Comercio, y básicamente esta modificación en los artículos 582 y 583, donde se regula específicamente el contrato de seguro, contempló la posibilidad de emitir pólizas de seguro de caución a primer requerimiento y, para mayor efectividad de la garantía, dispuso que la oposición de excepciones no puede invocarse a efecto de condicionar o diferir el pago. O sea, el respaldo de este tipo de instrumentos desde la perspectiva de una compañía de seguro vino con la modificación al Código de Comercio del año 2013. El objetivo, cuando se modificó la ley en esa oportunidad, fue favorecer el desarrollo de instrumentos que pudieran ampliar las alternativas de garantía que representan, que representan en ese momento y actualmente también, como lo vimos hace un instante, los certificados de depósito a la vista, boletas bancarias u otro tipo de garantías similares. Jurídicamente, el seguro de caución o garantía tiene por objeto cubrir el riesgo de una obligación incumplida, hacer o no hacer.
tales como garantizar el fiel cumplimiento de un contrato. Estos seguros son bastante utilizados en la actualidad por organismos públicos que tienen procesos de licitación y los reconocen como un instrumento válido para certificar el fiel cumplimiento de algún contrato. Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, CENSE, en fin, hartos servicios. En lo específico, el artículo 582 del Código de Comercio establece específicamente que por seguro de caución el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado los daños patrimoniales sufridos en caso de incumplimiento por el tomador del seguro o afianzado de sus obligaciones legales o contractuales. Ahí en el artículo que se menciona se señala expresamente que todo pago hecho por el asegurador deberá serle reembolsado por el tomador del seguro, precisando un aspecto muy relevante. Las excepciones o defensas que el tomador oponga al asegurado, alegando que no ha existido incumplimiento en las obligaciones garantizadas por la póliza, no obstarán a que el asegurador pague la indemnización solicitada. Este es un producto que tiene características muy específicas. Es un producto que puede calificarse como tomado por cuenta ajena, pues se da la particularidad de que el tomador del seguro no es el beneficiario, que es lo que tradicionalmente ocurre. Sino que lo que es la contraparte que exige una garantía ante un eventual incumplimiento del tomador. A su vez, el artículo 583 del Código de Comercio considera algunas obligaciones que tiene el asegurado. La más importante de todas, que el tomador afianzado, tan pronto como el tomador afianzado incurra en una acción o omisión que pueda dar lugar a una obligación que deba ser cubierta por el asegurado deberá tomar las medidas pertinentes para impedir que dicha obligación se haga más gravosa. O sea, impedir de que vaya siendo más costoso el siniestro en caso de que se haya ocurrido. Y salvaguardar así el derecho de reembolso. También está el incumplimiento de estas obligaciones, dará lugar, según su gravedad, a la reducción de la indemnización. En tercer término, este tipo de seguros podrá ser a primer requerimiento, está en negro ahí porque es súper importante este concepto, lo voy a explicar con mayor detalle en un par de láminas más, en cuyo caso la indemnización deberá ser pagada al asegurado dentro del plazo que establece la póliza, otro aspecto particular que tiene un seguro, sin que la oposición de excepciones pueda ser invocada para condicionar o diferir dicho pago. En general, las pólizas contemplan un periodo de pago de 30 días y la razón fundamental de este periodo contenido en las pólizas es que las compañías no disponen de los recursos, sobre todo cuando se trata de grandes sumas de dinero, como puede haber en estas coberturas, como las mencionaron acá, tiene que darse vuelta y recurrir a un reasegurador internacional y por lo tanto esos flujos no son inmediatos. Y en general las pólizas consideran 30 días para el pago. Y en general estos productos que distribuyen y que venden las compañías de seguro están en un porcentaje muy mayoritario reasegurados con pool de reaseguradores internacionales. Entonces, bueno, ese es el contexto general que surge de la modificación del Código de Comercio del año 2013 y a partir de ese momento se genera un desarrollo de este tipo de productos que, como les mencionaba hace unos minutos atrás, es utilizado de manera bastante activa por entidades del sector público y también privado, pero que garantizan ciertos contratos o fiel ejecución de obras. Sin embargo, hacia el año 2016 se visualizaron algunos problemas en la aplicación de este seguro, específicamente cuando se fueron a cobrar. Y en este contexto, las pólizas de caución o garantía estaban siendo utilizadas como un símil de las boletas de garantía que ofrecen los bancos, en el entendido que las pólizas eran a primer requerimiento. O sea, las pólizas que estaban depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero, en ese momento Superintendencia de Valores y Seguros, hacían referencia al primer requerimiento. Hago una nota. En el 99% de los casos, la Comisión para el Mercado Financiero no autoriza productos, sino que las entidades, las compañías, depositan las pólizas que puede comercializar cualquier compañía una vez que está depositada.
La única condición es que se pueden empezar a comercializar al 6º día de que está depositada en un sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero. Lo que hace la Comisión es con posterioridad revisar que esas pólizas cumplan con las características que establece el contrato de seguro y la ley, y en caso de encontrar observaciones, se hacen esas observaciones, se corrigen las pólizas, o en algunos casos incluso se llega a la prohibición de dichas pólizas. Volviendo al punto, estas pólizas decían a primer requerimiento, es decir, se pagaban sin la necesidad de una liquidación previa del seguro, bastando el solo requerimiento del asegurado, llenando un formulario que da cuenta del incumplimiento legal o contractual del tomador. Estas pólizas estaban siendo utilizadas, como mencionaba anteriormente, en procesos de licitaciones del Estado, entre otros. Si bien estas pólizas, como les mencionaba hace un instante, señalaban en su nombre que eran a primer requerimiento, en sus condiciones generales se establecían requisitos para cobrar la indemnización. O sea, las condiciones generales de la póliza que estaba depositada limitaban el alcance de la póliza general. Nosotros fuimos a la normativa vigente hasta la fecha, y nuestra normativa interna, en el inciso 4 de la norma de carácter general 349 de la CMF, se establecen las normas relativas al depósito, que yo mencioné hace un instante, y disposiciones mínimas que tienen que tener estas pólizas. Y en lo que atañe a este aspecto, se señala expresamente, los textos deberán ser depositados con una denominación que guarde relación directa a la naturaleza del riesgo a asegurar y en ningún caso bajo nombres de fantasía o marcas comerciales. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque nosotros consideramos que si se estaba hablando de una póliza a primer requerimiento, tenía ese alcance. Y en consecuencia nosotros emitimos, frente a esta problemática, un oficio circular el año 2017, en enero del año 2017, para ser preciso, el 972 del 13 de enero, se los voy a dejar también, Presidenta, donde se precisan los alcances de lo que estamos hablando. Y, consecuentemente, también la CMF, después de una revisión de las pólizas vigentes, depositadas respecto a estas coberturas de primer requerimiento, se procedió a prohibir las que no cumplían con lo señalado en el oficio que estoy mencionando. Y como les decía, la CMF las puede prohibir. ¿Qué es lo que decía el oficio? En síntesis, se menciona que respecto al pago del monto reclamado, en atención al carácter imperativo y excepcional del inciso final del artículo 583 del Código de Comercio, los seguros de garantía o caución a primer requerimiento corresponden a aquellos que la compañía se obliga al pago de un monto reclamado que no exceda el monto asegurado, naturalmente, dentro de un plazo establecido en la póliza. Y esto es bien importante, esto contra la mera solicitud del asegurado, sin que pueda exigir que el requerimiento contenga mayor información que la identificación de la póliza, del asegurado y el monto reclamado. Por lo tanto, en las pólizas de seguro de garantía o caución a primer requerimiento, no podrá exigirse condiciones o condicionarse el pago de una suma reclamada a la presentación de antecedentes adicionales. Eso es, en síntesis, lo que dice el oficio circular. Así como tampoco podrá diferirse el pago más allá de lo estipulado en la póliza, que, como mencionaba, en general, están hablando de 30 días. Naturalmente, esto no obsta de que, como puede ocurrir, el pago que esté asociado a la garantía sea, en definitiva, menor a lo que efectivamente está cubriendo la compañía, en cuyo caso la compañía puede repetir. ¿Qué quiere decir eso? Que con posterioridad al pago hace un proceso de liquidación donde puede pedir una reconstitución de la parte que estaba excedido del pago que dio la compañía. Pero eso es ex post. Lo que estas pólizas consideran bajo la interpretación del oficio circular 972 es que tiene que hacer efectiva la compañía de seguro, una vez activada la póliza, el 100% de lo que está garantizando. Después puede repetir y recuperar una parte de esa indemnización si es que efectivamente ese riesgo ya estaba abordado. Respecto a la denominación de la póliza, de acuerdo a la primera oración del párrafo
y del número 1 del título segundo de la norma de carácter general 349 que mencioné hace un instante, los textos de póliza deberán ser depositados con una denominación que guarde relación a la naturaleza del riesgo. Y en ese contexto, los modelos de condiciones generales de las pólizas a caución o garantía, es posible indicar en sus denominaciones las expresiones a primer requerimiento, de pronto pago, a la vista, de ejecución inmediata u otras de similar significados, solo si se rigen por el inciso final del artículo 583 del Código de Comercio. Este aspecto es bien relevante porque en realidad lo que estamos diciendo es que si denominan una póliza con estas características que están acá, a primer requerimiento, de pronto pago, a la vista o de ejecución inmediata, tiene la consecuencia de que no tiene un proceso de liquidación previo a la ejecución del pago. Finalmente, respecto a algunas consideraciones técnicas de la iniciativa, queremos precisar que las características de las pólizas de seguro, por su naturaleza, tienen características especiales que se diferencian de otros instrumentos que pueden cumplir el rol de garantía, como por ejemplo las boletas bancarias. No son iguales, tienen características específicas. Respecto a las pólizas de garantía a primer requerimiento y a la vista, una de estas diferencias que yo menciono es que previo al pago de la indemnización, las compañías de seguro necesitan un plazo suficiente para recibir los recursos de los reaseguradores. En tercer término, se observa la necesidad de confirmar con la industria de seguro la capacidad para generar una oferta con las características especiales de este producto descritas anteriormente. Y finalmente, frente a los cambios en la ley que se están planteando y a los cambios institucionales que está sufriendo la Comisión para el Mercado Financiero y Perímetro de Supervisión que se está incorporando, les menciono que a partir del 1 de junio se incorpora dentro del perímetro de supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero la supervisión bancaria. Resulta pertinente revisar el rol que está siguiendo la CMF en cuanto a calificar la idoneidad y suficiencia de las garantías de cierre de faenas mineras. Entendemos, y cuando se menciona en el proyecto de ley que a nivel reglamentario puede quedar descritas exactamente las condiciones que tienen que cumplir las pólizas para que puedan servir para los fines que se está planteando en el proyecto, el rol que pudiera corresponderle a la Comisión para el Mercado Financiero es apoyar técnicamente en que las condiciones específicas que queden contenidas en ese reglamento sean consistentes con la lógica con la cual se está o se requiere esta boleta de garantía o certificado de garantía. Y en ese contexto, lo que está contenido en nuestro oficio circular 972 da luces o da señales claras de qué debiera contener para que cumpla con las características de la póliza de primer requerimiento. Dicho eso, entendemos de que el rol como opera actualmente, que es que la Comisión para el Mercado Financiero, frente a una petición del Servicio Nacional de Senageomin, nos hace para calificar la idoneidad y suficiencia, pudiera no estar radicada en este servicio, sino que nosotros brindar un apoyo técnico, más bien generando las condiciones de claridad para efectos de calificar la idoneidad y suficiencia de las garantías. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias al Intendente de Seguros, señor Daniel García. Y por último, entonces, bueno, después va a terminar el Ejecutivo. Vamos a darle la palabra entonces al Director Nacional Subrogante de Senageomin, el señor Pablo Rivas Muñoz. ¿Tiene su presentación? Sí, su. Buenas tardes, por su intermedio, Presidenta, saludar a la Comisión. Bueno, yo traigo una presentación que dicta básicamente de un pequeño resumen de la ley. Voy a pasar bien rápido para no retrasar el tiempo de nadie. Y la identificación del problema y, por último, las propuestas, ¿ya? Solamente antes de comenzar, comentarle que nosotros coincidimos y hemos trabajado con Sonami y con la CMF en todos estos puntos. O sea, hay una coordinación previa de esto y eso es muy importante ponerlo en su conocimiento. Primero,
resumen de la ley. La ley principalmente se hace cargo de la estabilidad físico-química con el objetivo de resguardar la vida y salud y seguridad de las personas y el medio ambiente. Y eso es muy importante que lo tengamos en vista porque es una ley medioambiental que aloja en el Servicio Nacional de Geología y Minería, por lo tanto es una ley bastante importante para nosotros, ¿ya? Después dice que asegura la fase de cierre y la planificación integrada del ciclo operacional de la empresa minera. El ciclo en este caso, especialmente la mediana minería, le cuesta cumplir el ciclo de cierre producto de esto que nosotros comentábamos, la falta de caja en su estado financiero para poder cumplir con la ley. Por lo tanto, en lo que es la integridad de la ley, creemos que es importante tener estas dos medidas que ya voy a mencionar. Y por último, y que creo que es un gran punto para este país, es evitar el abandono y la generación de nuevos pasivos mineros ambientales, que sin duda existen. Básicamente voy a explicar 2 o 3 definiciones que es muy importante. Después les voy a mencionar por qué. La definición de las herramientas de la ley de cierre. Lo primero es la valorización del plan de cierre en el régimen transitorio. La valorización del plan de cierre fundamentalmente es como la ley incorporó en el 2012, para el cumplimiento en el 2014, a la minería. O sea, este era el instrumento que hacía que la gran minería o la mediana minería y la pequeña minería se incorporara a la ley. Era un régimen transitorio. Y eso es muy importante porque básicamente no se hace cargo de la evaluación de riesgo ambiental en este periodo. Y sin duda que después trae otro instrumento que se llama el plan de cierre en régimen permanente, que es sobre principalmente la evaluación de riesgo. Y esto lo destaco porque después vamos a hablar de las auditorías, de la primera auditoría, porque sería un requerimiento no tenerla, solamente la primera, y eso lo voy a destacar principalmente la auditoría. Ok, solamente para poner en contexto, las empresas afectadas a garantías son las que básicamente procesan igual o mayor a 10.000 toneladas mensuales de mineral bruto. No afecta a la pequeña minería. Y estos son los instrumentos que el vicepresidente de la SONAMI muy bien describía. Son instrumentos financieros que tienen distintos tipos de liquidez y básicamente las empresas en su gran mayoría han optado por el instrumento A1 en vez del A2 y el A3, que son un poquito menos líquidos, ya siendo que la ley les da la facilidad para incorporarlo. Ahora, eso ha sido una decisión básicamente de cada empresa. Ahí ellos tendrán algún motivo por cual hacerlo. Ya, esto lo mostró ya la SONAMI, no quiero entrar en detalle, pero lo que sí es importante mencionar es que los montos que esta ley implica para el Estado, en el fondo el riesgo el Estado se hace cargo de un riesgo ambiental, y eso es muy importante. Alrededor del 36% en la actualidad tenemos, entre 30 y 36% tenemos en el Estado, que son básicamente los 3.323.000 millones de dólares. Esto llegaría a montos mucho más grandes, a 14.000 millones de dólares en su plena capacidad. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? O sea, el 2036 aproximadamente nosotros tendríamos, como Estado, el riesgo depositado en garantías para evitar los pasivos mineros y probablemente, ojalá, tratar de no cerrar ninguna faena minera, porque nosotros en el fondo lo que estamos haciendo principalmente es tomar la garantía y decirle a la empresa minera, decir, oiga, cierre y nosotros le devolvemos la garantía. Y eso es muy importante. O sea, es un compromiso que tiene asociado una garantía. Yo creo que compartimos plenamente lo que el vicepresidente mencionaba anteriormente. ¿Cuál es el problema de la garantía financiera? Actualmente, en la mediana minería ha aumentado el riesgo financiero asociado al cumplimiento en la disposición de la garantía de sus planes de cierre con respecto a los capitales utilizables para producir o operar sus faenas mineras. Es decir, ocupamos lo que dice el segundo párrafo, la utilización de la línea de crédito para garantizar un cierre de una faena minera versus el capital de trabajo disponible. Y este problema se podría agudizar, señora presidenta, y eso es muy importante que nosotros lo vayamos modelando en esta ley que ya lleva un par de años. Obviamente eso debilita el poder de crecimiento, las posibilidades de crecimiento para el segmento minero medio. Actualmente el Cernagiomín, y aquí quiero ser bien claro, no solamente el Cernagiomín, sino que el país se encuentra expuesto a futuros problemas de cierre de seguridad ambientales si no
si no facilitamos estos instrumentos financieros que yo les comentaba. ¿Cuál es el problema de la auditoría? Y paso al segundo punto, netamente, el régimen transitorio, como se lo explicaba en la definición, valoriza el plan conforme al título 10 del Reglamento de Seguridad Minero. Estos son reglamentos de seguridad, y yo destaqué en algún principio que esto era una ley medioambiental. Entonces, el auditar los primeros planes de cierre no contribuyen a una evaluación de riesgo ni a una estabilidad física química, sino que lo único que necesitamos es que las empresas actualicen su plan de cierre para posteriormente continuar con el ciclo normal de auditoría y actualización. O sea, no es que vayamos a abolir la herramienta, que nos parece muy importante, sino que lo único que vamos a hacer principalmente es que la primera no es necesaria, serían recursos del Estado innecesarios de gastar. Vamos a requerir que las empresas actualicen según la evaluación de riesgo, y eso es muy importante. Según la evaluación de riesgo van a actualizar su plan de cierre. Entonces, lo que vamos a hacer en segunda ocasión va a ser auditar los planes de cierre según esa evaluación de riesgo. Ahora no la tienen, por eso creemos que no es necesario el primer instrumento. Pero en su futuro nosotros podríamos, y así lo que creemos que es necesario, podríamos auditar ese riesgo, que es lo que básicamente busca la ley, evitar el riesgo de daño, ¿ya? Y eso se haría después de 5 años, posterior a esto, y básicamente sería la evaluación de riesgo. Eso es básicamente lo que hemos explicado, no voy a ahondar más en temas. Entonces, el objetivo de este proyecto de ley, que es un objetivo de este proyecto de ley corto, que también tiene en algún minuto el Ejecutivo piensa en ampliar esto, la modificación. Dice, el proyecto contempla 2 tipos de modificación a la ley 20.551, que es ampliar las alternativas de instrumentos financieros disponibles para garantizar los planes de cierre a través de las pólizas de seguro de garantía que bien explicaba la CMF, y posteriormente de la primera auditoría periódica solo para los planes de cierre aprobados bajo el régimen transitorio. Entonces, son 2 cosas bien concretas. La realidad es importante, un poco traía otro número quizás importante, la mediana minería son capitales esenciales para este país y generan el 28% del empleo de la minería, con 63.000 trabajadores aproximadamente, directos e indirectos, fuente de la SONAMI. Y obviamente es sensible a los ciclos del precio bajo de los minerales. ¿Qué es lo que hacen las pólizas de seguro? Básicamente aumentan la posibilidad de acceso a la garantía para el cierre de faena, ya mejorando la probabilidad, y esto es muy importante, mejora la probabilidad del cumplimiento de la ley. Y eso creemos que es súper sensible, no solamente para el servicio, para el país, sino que también para las empresas y las instituciones. Las pólizas de seguro permiten desafectar las líneas de crédito para uso de la operación y obviamente tiene que cumplir un estándar de liquidez. Bueno, lo explicaban también, que no acredita un daño patrimonial ante la compañía asegurada, basta la declaración del cumplimiento por parte del servicio. Hablando un poco de la primera auditoría, se propone entonces, en lugar de auditar el plan, los planes de cierre que fueron simplemente valorizados en la parte transitoria, que es la primera parte de la ley, se han actualizado a los estándares de norma vigente. Dichos planes de cierre transitorios deben ser actualizados lo antes posible para disminuir el riesgo que suponen. Lo anterior, y aquí recalco de nuevo, sin perjuicio que deban auditar en lo sucesivo. O sea, básicamente es la primera auditoría lo que se necesita como modificación de ley. Eso, señora presidenta, quise ser bien breve para no repetir lo que mis colegas dijeron, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, director nacional subrogante de Senagimín. No sé si el representante del Ejecutivo querrá hacer algunas aprehensiones con respecto a alguna información que se recibió o alguna observación o agregar algún dato o antecedente extra de lo que ya presentó el ministro en su oportunidad, o si no, para comenzar la ronda de preguntas. Gracias, presidenta. Mire, por nuestra parte, el ministro ya presentó en la sesión previa el proyecto en general, por lo tanto no tengo más apreciaciones que hacer al respecto. Sin perjuicio, después me gustaría hacer unos comentarios finales dependiendo de la ronda de preguntas que se planteen acá. Bueno, ofrezco la palabra a los diputados. La diputada Marcela Hernando.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer a los invitados y sus presentaciones. Quiero hacer una sola pregunta y un poco a todos, porque respecto de las observaciones que ellos hacen de este proyecto, o sea, de este mensaje, de este proyecto de ley, sobre todo me inquietó algo que dijo el vicepresidente de Sonami, y que fue que estaban disponibles para discutir, aportar, etcétera. Y también habló, no sé si estoy utilizando las mismas palabras, pero dijo, esto requiere un tiempo, una discusión, etcétera. Y a mí me gustaría que se pronunciaran respecto de la urgencia que tiene este proyecto, porque está con urgencia suma. Sí, suma urgencia. Suma urgencia, por lo tanto, para nosotros es imperativo votarlo esta semana. Así es que esa es mi pregunta. Gracias. Ofrezco la palabra. Sí. Sí. Perdón. Sí. Tengo yo algunas preguntas, no sé si algún diputado... A ver, tengo una mezcla de cosas, pero trate de ser ordenada. Voy a ir como por lo más básico, preguntarle a el director de Sennagiomín. Yo entiendo que hace algún tiempo atrás se hizo una modificación a través de decreto donde hoy día existen otras oficinas. Antes estaba el Departamento de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas Mineras, hoy día tienen 3 departamentos distintos. La fiscalización de la Ley 20.551, la evaluación de cierre faena y la sanción por infracción de cierre. Y en ese sentido, bueno, ¿quiénes son los que revisan finalmente los planes de cierre? ¿Cuántos funcionarios hay? ¿Cómo está funcionando eso? Quiero aprovechar de hacerle alguna pregunta que en algún minuto me hizo llegar algunos trabajadores donde me señalaban que hay algunas faenas que están operando sin la aprobación del plan de cierre. Si eso es así. ¿Cuáles son también los parámetros que se deben cumplir? ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque también algunos otros antecedentes que nos han llegado es que hay valores que no son correctos, que están subvalorados. ¿Cómo se hace hoy día, cómo se garantiza de que efectivamente estamos hablando de valores que se condicen con la realidad? Porque eso no quedó establecido en la ley. Entonces, no sé si me explico, pero por ejemplo, un plan de cierre podemos decir de que eso cuesta, no sé, 10.000 pesos, pero resulta que no cuesta eso, cuesta 1 millón. ¿Ya? Eso por un lado. Quizás cerrar ahí y después abrir otra ronda de preguntas para no mezclar las cosas porque son temas totalmente distintos. Sí. Vamos a responder primero, director. Vamos a darle la palabra al vice para que nos pueda aclarar la pregunta de la diputada Hernando y luego le doy la palabra. Señora Presidenta. Sí. Perdón. Ahí está. Sí, aclarar en el fondo probablemente lo dije mal. Hay cosas que son urgentes de tratar como esto de la póliza y hay otras cosas que como industria hemos identificado que son susceptibles de mejorar en esta ley y esas es las que creemos que hay que tomar más tiempo y hacerlo más razonadamente. Esto es algo que es urgente entre otras cosas por lo que decía la señora Presidenta, en que existen algunas empresas que no han sido capaces de cumplir con estas obligaciones por la característica de los instrumentos que se requieren. Entonces, en ese sentido es la diferencia. Hay muchas cosas que ver, pero pensamos que esto es lo más urgente para proteger los intereses del Estado y de la industria. Gracias. El director de Sennagiomín. Sí, por su intermedio, Presidenta. Claro, son preguntas muy importantes que nosotros las hicimos en algún minuto y la verdad es que tienen una buena explicación. Entonces, primero, para administrar esta ley y la ley de seguridad minera, nosotros detectamos algunas falencias, principalmente en la eficiencia, en la eficacia, en la probidad y en la productividad de nuestro servicio. ¿Ya? Y básicamente lo que hicimos en la reestructuración fue separar las funciones, ¿ya? Y separar las funciones
¿Mediante qué? Primero nosotros revisamos y aprobamos proyectos. Lo que es, por ejemplo, un plan de cierre, nosotros lo aprobamos. Y lo que creamos fue, para aumentar estos objetivos que yo le comentaba, fue crear un gran equipo, ya no equipos segmentados, sino que un gran equipo que revise método de explotación, plan de cierre, relave, todo en conjunto. ¿Por qué? Porque básicamente se producía una disparidad de criterios muchas veces en torno a eso. Y a eso le agregamos sistemas y le agregamos procedimientos para que todos trabajaran en un gran equipo. Por lo tanto, eso fue realmente muy importante. Entonces la estructura, no la traje en esta presentación, pero la estructura potencia la evaluación de proyectos. Y en eso está obviamente el plan de cierre. Segundo, la fiscalización. Creemos que la evaluación de proyectos y la fiscalización no pueden ir juntos, sino que tienen que ser contraparte, básicamente. No podemos ser juez y parte en una actividad tan sensible. Por lo tanto, la fiscalización es una sola línea que va aparte de evaluación de proyectos. Y tercero, como usted mencionaba, Presidenta, sanción e investigación de accidentes. Es una tercera parte que también nosotros la quisimos separar en esta estructura para poder darle probidad, eficiencia, eficacia y productividad. Eso con respecto a su primera pregunta. Con respecto a si los planes de cierre se cumplen o no, efectivamente ahí en el gráfico nosotros podemos ver que tenemos sin planes de cierre el 28% de las empresas no cumplen con esto. Y básicamente por eso nosotros somos muy interesados en que esto ocurra, ¿ya? Principalmente tienen que ver con temas financieros, ¿ya? Y ahí es donde nosotros estamos medio atorados en el sentido de que hay empresas que en la liquidez me dicen no puedo cumplir. Por lo tanto, el plan de cierre que no cumple pasa a un proceso sancionatorio y obviamente eso lo que nosotros que menos queremos hacer a través de nuestro departamento de sanciones es tener que andar detrás de las empresas mineras sancionándolos, sino que lo que queremos hacer es aumentar la probabilidad de cumplimiento de la ley. O sea, como decía usted, secretario, es la parte positiva que queremos, no queremos andar con el garrote. Por lo tanto, eso es muy importante. Y segundo, efectivamente, los valores de la garantía, al ser, especialmente en su régimen transitorio, en el inicial, al ser en función de las RCA, en función de sus compromisos medioambientales, básicamente, y en función de su método de explotación, por el reglamento de seguridad, en su etapa inicial, no consideran el riesgo. Y al no considerar el riesgo, es difícil evaluar la metodología para cerrar estas faenas mineras. Por lo tanto, en su primera etapa, Presidenta, pueden tener una dificultad en el precio real, en el precio de futuro de un plan de cierre, pero no, y aquí es donde creo que la ley se fortalece, no en la segunda actualización, que es la que viene ahora, ¿ya? Y por eso también es un poco innecesaria la auditoría, sino que la actualización para después ser auditada, no en la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es algo más concreto que me puede dar claridad en la metodología para valorizar o para evaluar los planes de mitigación futuro y así también tener un precio. Por ejemplo, en la evaluación de mover un mineral, de perfilar una pila, el de perfilar un botadero, eso va a ser bastante más exacto en las posteriores actualizaciones y por eso es tan importante, porque ahí justo le deja un espacio, Presidenta, a las empresas mineras a tomar acciones, porque ellos dicen, bueno, yo también tengo que abaratar mi plan de cierre. Entonces le deja periodos de 5 años para que ellos puedan tomar acción al respecto. Entonces es muy importante que las actualizaciones futuras tengan una auditoría y ahí se hace importante una segunda auditoría, que es lo que nosotros estamos diciendo, no nos vamos a despegar de ella. ¿Por qué? Porque lo que haga una empresa minera yo también tengo que auditar si corresponde o no corresponde respecto a su plan presentado. Y ahí es donde se fortalece la ley. O sea, existe este déficit, como usted lo mencionaba, pero después de la evaluación de riesgo, ese déficit no debería ser mayor. Eso es por mi parte. Gracias. Voy a hacerle una pregunta aprovechando el impulso. Usted menciona de que, claro, es más conveniente actualizar el plan de cierre, ¿no es cierto? Entendemos de que estamos en el plazo para hacer la auditoría,
Pero no es mejor entonces hacernos cargo de la legislación vigente y justamente aplicar esa auditoría para tener claridad de cuáles son las observaciones y de esa manera, obviamente, adecuarnos a las exigencias, ¿no es cierto? Para que luego, a propósito de esta legislación, yo creo que sería tremendamente necesario también hacernos cargo de algo que no está en este proyecto de ley, que por ejemplo son los profesionales que realizan la auditoría. Porque tenemos muy pocos profesionales y vamos a seguir teniendo el mismo problema en 5 años más. Por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, los profesionales son poco porque las exigencias para ello era muy alta, ya básicamente era casi imposible, y yo creo que en eso se tiene que trabajar, sin duda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta auditoría, la que vendría ahora, con los pocos profesionales que tenemos, que ya es un problema, versus la que tendría que venir en 5 años más? Creo que usted misma se dio cuenta de que la valorización de las garantías podría tener un delta, podría tener una... Y eso básicamente es porque la ley en su primera etapa se hace cargo del plan de seguridad. Por lo tanto, la primera auditoría, creemos nosotros, que en términos financieros, por ejemplo, o en términos operacionales, no sería necesaria, porque las empresas son las que nos tienen que actualizar primero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la de ahora y la del futuro? Es la evaluación de riesgo, básicamente, que eso lo dice la ley, que la valorización inicial no necesariamente tiene que ver con la evaluación de riesgo, y sí, el plan de régimen general, que es la segunda definición que viene a partir del 2020, ¿ya? Y ahí es mucho más auditable. O sea, ese básicamente, nosotros no queremos desperdiciar ni los recursos del Estado, ni tampoco estresar a las empresas mineras con esta auditoría, que creemos que solamente para cumplir bien la ley, creemos que es necesaria hacerla en la segunda fase. Ahora, si bien usted dice, claro, podría detectar algunas falencias, pero la verdad es que las falencias van a ser bastante ambiguas, predecibles. O sea, nosotros sabemos qué es lo que le está faltando a la compañía minera, exactamente. Entonces, claro, puede ser, pero la verdad es que no queremos, aparte tenemos siete auditores, son 115 proyectos, una auditoría por lo menos podría ser un mes y medio, entonces va a estresar el servicio, va a estresar a las compañías mineras, y creemos que en el resultado que vamos a tener no vamos a ganar mucho. Eso es la consideración que nosotros sacamos. Pero eso no quiere decir que vamos a sacar el instrumento, que quiero destacar eso. O sea, simplemente... Entonces, sería también una oportunidad a propósito de la modificación a esta ley, de que nos hagamos cargo de los requisitos y ciertas condiciones que hoy día sí tienen algunos profesionales como para poder entrar a esta lista de auditores. Eso es algo que no está y que probablemente también puede ser por la vía de indicaciones. Señora Paulina, Riquelme quería también decir algo. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros como Sociedad Nacional de Minería compartimos lo que usted señala en el sentido de ampliar el universo de auditores. Hoy día tenemos 7 auditores y eso nos preocupa porque obviamente las faenas mineras, las empresas se planifican para el cumplimiento, pensando además que la ley contempla auditorías que son ordinarias y extraordinarias. Es un aspecto que nosotros valoramos. Ahora, con respecto al tema de la mediana minería, solamente quería hacer una precisión. Se hablaba del incumplimiento de la empresa. La verdad es que hay 2 tipos de incumplimiento. Uno vinculado con los que no han presentado para aprobación un plan de cierre o están en tramitación, y otros que no han constituido. Esta ley va a ayudar a los que no han constituido, y los que no han constituido garantía financiera no han constituido porque no quieran, sino porque no pueden. Porque muchas empresas de la mediana minería, para poder constituir la garantía financiera, el sistema hoy día bancario le está pidiendo hipotecas sobre activos y tampoco hay interés de los bancos en necesariamente invertir en instrumentos para garantizar el plan de cierre. Gracias. Diputado Esteban Velázquez me pidió la palabra. Gracias, Presidenta. Me parece que es bien interesante que se esté dando esta coordinación en lo que ustedes están planteando. No obstante, el tiempo que también vamos a tener para pronunciarnos, se entiende que el gobierno tiene sus razones,
No obstante, yo creo que en esta certeza jurídica, esto que busca de dar garantía al Estado, a las empresas, a nosotros también nos interesa dar garantía, lo que en gran medida usted ha manifestado, a la ciudadanía, a las comunidades, y que lo que vayamos a votar efectivamente le traiga beneficio a todos. Y por eso que esto de incorporar un nuevo instrumento como póliza de garantía que facilitaría el negocio, por así decirlo, a la empresa, Quisiera traer a colación un planteamiento del superintendente de Valor y Seguro en la comisión investigadora de JUNAEP respecto a las pólizas de garantía a primer requerimiento. Es interesante como para analizarlo. Dice, se debe entender que cuando una compañía por regla general ofrece una póliza de garantía de ejecución inmediata, debe pagar a solo requerimiento del asegurado cuando se produce el siniestro correspondiente. ¿Por qué no lo hacen? Justamente ahí debemos ver los alegatos o los antecedentes que entrega la compañía. Nosotros no verificamos si se cumplió o no con un procedimiento de liquidación, en el caso de una póliza de garantía de ejecución inmediata, porque si se trata de una póliza de garantía de ejecución inmediata, como lo va a entender el texto, debería ser pagada en el acto. El asegurado dice, no tiene que entregar antecedentes que den cuenta de la cuantificación del siniestro. Esa es la regla general. Entonces, yo creo que este elemento, más una serie de antecedentes que ustedes han hoy día expuesto, nos lleva a revisar con atención lo que nos vamos a pronunciar, porque una es dar flexibilidad a este tipo de proceso, traer inversión, terminar con algunos bolsones, pero de estos cierres eternos, de estos pasivos ambientales que quedan ahí y que quedan además en ciertas regiones, fíjense que en las regiones del norte, ahí en el desierto, que a veces por algunos teóricos, no por usted, pero algunos teóricos casi como he entendido como que ese territorio lo aguanta todo tipo de desechos. Mire, eso mismo en otro lugar, en otra región del sur de nuestro país, de nuestro querido país, de exuberancia, de vegetación, probablemente haya escándalo nacional y nos sumamos a las grandes cruzadas medioambientales. Pero cuando es en el desierto, como que está más ajeno, como que nos iba acostumbrando que eso aguanta, eso se soporta, es posible, sí, ahí todos lo entendemos. Entonces, lo pongo para que en el momento de legislar, porque todos vamos a votar acá. Entonces, y hoy día, más que nunca, no queremos medidores inteligentes 2, medidores inteligentes 3, queremos estar seguros que hay buena inspiración del gobierno, sin duda, que haya trabajo, que haya pega, que haya más industria ahí que esté colocando, y sobre todo por la cantidad de fuentes de trabajo que ustedes otorgan. Fíjese que la región de Antofagasta tiene 2 dígitos, hace bastante rato 2 dígitos de cesantía. Entonces a todos nos interesa que esto resulte, pero que resulte bien y que estas garantías se las entreguemos a todos. Más que nada algún elemento para continuar convenciéndome de lo que vamos a hacer es estar bien. Muy bien. Diputado Vidal. Gracias, presidenta. No, una consulta quizás muy breve, pero en la misma línea de lo que plantea el diputado Velázquez al intendente de seguro. ¿Hay mercado para esto? ¿Qué dice la compañía aseguradora? Porque finalmente esto va a ser letra muerta. ¿O efectivamente las aseguradoras están interesadas en ofrecer este producto a las empresas que podrían requerirlo? Estaba planteado en la PPT, pero creo que es la verdadera pregunta ahora saber si esta va a ser la solución que se requiere para el cierre de la faena. Sí, yo de hecho eso se lo iba a preguntar al representante del Ejecutivo, porque entiendo que fueron ustedes los que hicieron conversaciones previas para que nos tiráramos a la piscina, ¿ya? Y segundo, sí, quizá ir también un poco en la línea del hacer efectivo el seguro en la práctica, porque si bien es cierto, hoy día se establece en la ley, en el artículo 44, que a requerimiento, ¿no es cierto?, de la empresa se puede hacer un recurso a través de la Corte de Apelaciones. O sea, en estricto rigor, esto no es tan automático. Y ahí es donde me genera ruido, ¿ya? Y saber si en el caso, y en verdad lo señaló algo el intendente, pero para que queden efectos también de la discusión, si en el caso de que el incumplimiento sea parcial, o sea, esto se hace sobre la base de un total, la entrega de estos recursos, entonces es como para que solo queden efectos de la grabación. El Ejecutivo y luego el intendente. Gracias, Presidenta. Por su intermedio me gustaría hacer unas precisiones respecto al tema de las pólizas. Efectivamente, el gobierno, nuestro ministerio ha trabajado abiertamente en una mesa que ha incorporado distintos servicios públicos, gremios, gremios también representantes de compañías de seguros, y este es un tema que aqueja a la minería, particularmente a la mediana minería, al no tener acceso a financiamiento formal a través de la banca.
y nosotros veíamos que este era un sistema que podía ser viable. Lo conversamos con la Asociación Chilena de Aseguradoras, lo hemos conversado también en reiteradas ocasiones con la Comisión para el Mercado Financiero, y hemos estado trabajando incluso en un instrumento tipo que permita dar seguridad respecto a lo que se quiere garantizar. Entonces, para nosotros es sumamente relevante que ustedes tengan plenamente presente que este es un trabajo serio que hemos levantado. Hay compañías de seguro que están interesada en que este sea un instrumento que permita dar alivio y que permita dar cumplimiento, más que el negocio, es dar cumplimiento a la ley de cierre, que eso es lo que nos interesa a todos los que estamos acá presentes. En este sentido, el trabajo que hemos realizado respecto a la póliza tipo incorpora elementos que no están en otros tipos de pólizas de primer requerimiento y se definen en forma más precisa el daño que debe cumplir, el incumplimiento propiamente tal del cual se debe hacer responsable y la forma en que se va a hacer efectiva la póliza. Por lo tanto, es algo en lo cual el Ministerio ha trabajado tanto con los gremios como con las compañías de seguros para poder elaborar un instrumento que cumpla con los requisitos que la ley establece. Eso por nuestra parte. Por su intermedio, Presidenta. Lo que mencionaba el diputado Velázquez respecto a la comisión investigadora relacionada al caso de Junaed, es correcto, y es básicamente la casuística que yo planteé que se generó el año 2016, que básicamente algunas compañías de seguro al momento que se ejecutaron estas pólizas a primer requerimiento denominadas de esa naturaleza, pusieron condiciones de liquidación previas al pago del seguro. Nosotros entendimos en ese momento, y por eso prohibimos esas pólizas, y establecimos este oficio circular 972, que yo les voy a dejar una copia, que es una interpretación alejada de lo que establece precisamente el Código de Comercio en el inciso final del artículo 582, que es que no puede oponerse al pago el asegurador en cuanto se acrediten las condiciones, que es básicamente que el asegurado indique que se materializó el riesgo que estaba cubierto y por lo tanto corresponde el pago. Con posterioridad a eso, la compañía, como les mencionaba, puede repetir. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ver si efectivamente la indemnización que pagó era la adecuada, en cuyo caso puede repetir contra el asegurado. En este caso, decirle, mire, sabe que efectivamente en el caso de un fiel cumplimiento de un contrato, el contrato de una obra, por ejemplo, se había ejecutado en un 80%, yo le devolví todo lo que estaba garantizado, entonces usted restitúyame lo que estaba sobrepagado porque ya está cumplido una buena parte del contrato. Pero el primer requerimiento es que está cubierta el 100% de lo que está garantizado. A raíz de ese caso del año 2016 se emitió, insisto, este oficio donde se precisa. Ahora, respecto al mercado que plantea el diputado Vidal, creo que es un ejercicio efectivamente que se ha hecho. Nosotros, si bien no hemos tenido acercamientos con la industria en esta materia, entendemos de que la discusión y la conversación que se ha tenido a nivel del Ministerio los ha incorporado, y nosotros hemos participado también en el trabajo técnico de discutir cómo debiera ser la reglamentación para que quede meridianamente claro cuáles son las condiciones del seguro. Yo les mencionaba en la presentación que un seguro es distinto de una boleta de un banco. Son instrumentos diferentes, de naturaleza distinta. ¿Puede funcionar como una garantía? Sí, puede funcionar como una garantía, pero hay que entender que tiene un instrumento distinto, por eso tiene otro precio también. Y por lo tanto, si entendemos que la lógica y la filosofía que hay detrás de este proyecto es que sean a primer requerimiento, las condiciones que tienen que tener esas pólizas son las descritas en este oficio. Si tiene cualquier otra descripción, probablemente el producto sea más barato, pero no va a cumplir con el objetivo que se busca acá, que efectivamente se materialice, que ojalá no ocurra, cuando tenga que activarse y que la compañía de seguro que esté detrás de esa cobertura pague los términos como está previamente fijado. Nosotros entendemos, y ahí hemos trabajado con Sernagiomín y con el Ministerio, de poder, a través de una reglamentación, quede claro cuáles son esas condiciones.
de manera tal de que no haya ninguna duda de que compañías que están ofreciendo una póliza a primer requerimiento tengan las condiciones que todos los actores involucrados tienen clarísimo. Ese es un poco, no sé si responde la consulta. Sí, entiendo que va a dejar ese material. Sí. Oiga, antes de darle la palabra al vicepresidente Tsunami, ¿cómo podemos entonces nosotros dejar en nuestra legislación, quizás con mayor claridad, establecer que efectivamente eso va a ocurrir? Porque acá no hace ninguna mención al código, ¿se dice el código de seguro? Código de comercio, perdón. Porque ya eso no está. Entonces queda muy abierto, es muy ambiguo. Entonces la práctica, es que nosotros ya hemos cometido varios errores en nuestra legislación, entonces tenemos que ser muy rigurosos en ese sentido de que efectivamente garanticemos lo que usted señala. Y bajo estas condiciones, la verdad es que no. Y obviamente nosotros en un proceso de lo que son nuestra redacción de indicaciones queremos dejarlo de manera explícita en la legislación. El vicepresidente de Tsunami también nos había solicitado la palabra, no sé si... Por su intermedio, Presidenta, el Código de Comercio establece las condiciones de las pólizas a primer requerimiento. Nosotros entendemos de que a vía reglamentaria puede quedar definidas las condiciones que deben tener esas pólizas. Por lo tanto, ese podría ser un camino a seguir. Nosotros reglamentariamente, como comisión, también tenemos fijadas las condiciones que tienen que tener las pólizas a primer requerimiento, porque este producto, si bien va a tener algunas características específicas para el cierre de faenas mineras, el genérico aplica para otro tipo de coberturas, como por ejemplo, como les mencionaba al principio, coberturas de fiel cumplimiento de contrato de obras públicas. Por lo tanto, somos los primeros interesados en que ojalá no se gatillen estos seguros. Pero también somos los primeros interesados que si se gatillan, se paguen. Por lo tanto, nosotros ya lo tenemos en nuestra normativa definido exactamente qué es lo que considera. Hay que entender de que una póliza a primer requerimiento, como lo que estamos planteando acá, tiene requerimientos de capital importantes para una compañía de seguro, porque requiere un pago inmediato, que es distinto de otro seguro que no tiene esas condiciones. Entonces, por eso son productos distintos. Sí, micrófono de nuevo. Sí. Tiene un costo de capital más alto, pero estos productos en general están reasegurados cedido el riesgo a reaseguradores extranjeros, con contratos que tienen unos paraguas bien grandes. Por lo tanto, en general las compañías de seguro chilenas son pequeñas en términos relativos, son grandes compañías, pero son pequeñas respecto de los riesgos que están asegurando. Pongo un ejemplo más concreto para que les sea más familiar: terremoto. Las compañías de seguros generales pagaron el año 2010 siniestros por 6.000 millones de dólares. No tienen ese capital, sino que cerca del 99% de eso lo pagaron reaseguradores extranjeros que estaban reteniendo el riesgo, a quienes las compañías locales cedieron el riesgo. Así funciona la industria. ¿Vicepresidente? No, solamente complementar lo que preguntaba el diputado Vidal. Solo puedo dar fe que la industria aseguradora tiene mucho interés en este producto, especialmente en este segmento de los proyectos de la mediana minería. Se han acercado frecuentemente, y lo que sí es muy necesario es lo que decía la persona del Ministerio, de contar con un tipo de póliza preestablecida que cumpla con todos los requisitos, y creo que esto no va a ser leche a muerto un poco eso. Ofrezco la palabra a los diputados. No sé si alguien más de los invitados quiera agregar algo más. Diputado Jaime Mulet. Una consulta nomás, Presidenta, que llegue tarde. ¿Hay plazo para presentar indicaciones hasta el próximo martes, entiendo, no? De hecho no. El plazo para las indicaciones van a ser hasta el lunes, porque el martes en estricto rigor nosotros deberíamos estar votando. Perfecto. Al mediodía, a las 12 del día. El lunes al mediodía. Sí. ¿Se pueden mandar por...? Sí, lo iba a decir al final de la sesión, pero dejémoslo acordado de esa manera. El día lunes antes del mediodía hay que mandarlo a través de los correos, cada una de sus indicaciones. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más que agregar a los invitados? Bueno,
Entonces yo creo que es un proyecto que sin duda viene a resolver un problema que tenemos en nuestro país. Yo creo que también aporta con un granito de arena para poder reactivar nuestra economía, pero sí, obviamente, que hay que hacerlo de manera correcta y no dejar ningún cabo suelto para que sea una buena legislación, y eso es parte de lo que nosotros también tenemos que analizar a través de nuestras indicaciones. Agradecerle a cada uno de los invitados por la asistencia del día de hoy en la Comisión de Minería y Energía y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta. Muy amable.